every day, and it's just a matter of time before I face those with more power. Bienvenidos al otro canal Nerd. Soy Israel y hoy les traigo una increíble muestra de... En realidad no lo sé. A veces el cine hace películas sorprendentes, otras hace películas que la gente quiere, pero otras veces no. Hace cintas que nadie pidió con ideas estúpidas completamente irrelevantes. Pero otras veces se intenta, pero no se logra. Y esta lista viene a contar un poco de eso, de esas películas que pudieron existir y tal vez existan en un universo paralelo, pero en el nuestro no, y eso en realidad no sé cómo tomarlo. A estas alturas casi todos conocemos la historia. George Lucas planeó durante muchos años la secuela directa de Episodio 6, pero nunca existió algo coherente. Según Mark Hamill, tras terminar las filmaciones de Episodio 6, George le pidió que mantuviera los próximos 10 años de su agenda abierta para la posibilidad de una secuela. Esto fue en 1985, y para el 95 no existía nada concreto. George Lucas decidió en su lugar sacar la trilogía de precuelas, pero según él nunca abandonó la idea de una secuela del Episodio 6. Esto duró otros 10 años y nada se volvería a concretar, hasta que eventualmente George vendió Lucasfilms a Disney. Es confuso saber exactamente qué planeó George, pero mucho de lo que se sabe tiene que ver con los seres llamados los Whills, y cómo aparentemente ellos tienen el control de la fuerza y del destino del universo. George siempre quiso que esta continuación se tratara de Luke Skywalker, y aunque dentro del antiguo universo extendido, actualmente conocido como Legends, existe una historia post-episodio 6, George no la habría respetado del todo. Asegura que la habría retomado en algunos elementos, pero no es seguro en cuáles. La realidad es que nunca lo sabremos, posiblemente porque ni George Lucas sabía bien qué quería hacer con esas cintas, y con el paso del tiempo sus propias ideas fueron cambiando sobre el todo. ¿Recuerdan el clásico de David Fincher de suspenso, Seven? Sí, esa película del asesino de los pecados capitales, con Brad Pitt y la famosa cabeza. Pues aunque no lo crean, casi existe una secuela de esta película. Planeada durante un tiempo con el tonto nombre de Eight, la secuela contaría una nueva historia con el personaje de Morgan Freeman, el detective Somerset, pero David Fincher no estaría interesado en hacer la secuela, y se alejó del proyecto, lo que permitió que los directivos hicieran lo que se les dio la gana. Esto provocó que se creara un guión bastante pobre, donde Somerset enfrentaba a un nuevo asesino serial, pero esta vez debe aliarse a un psíquico para poder resolver el crimen. Debido a la alta demanda de trabajo que tenía Freeman y a su desinterés por hacer una secuela, el equipo no tenía nada que justificara llamar a esta película una secuela de Seven. Así que simplemente decidieron retrabajar la idea y la renombraron Solas, o En la mente del asesino en Latinoamérica. Aunque según varios easter eggs, la cinta toma lugar en el mismo universo, no existe nada que la vincule a Seven, y esta es la razón de por qué no tuvimos una secuela que en realidad nunca necesitamos. Esperen, ¿qué no acabo de decir cómo no necesitamos otra película de este universo? Diablos. Pues recientemente los escritores Damien Shannon y Bart Sweet hicieron público que trabajaron en un guión de una precuela para Seven. No hay muchos detalles, pero la existencia de esta película habría sido confirmada desde 2006, y casi 15 años después sabemos qué pasó. La película se llamaría tentativamente Virtud, y se trataría de una historia sobre el personaje John Doe, pero lo curioso, o lo que se intentó, es que el público no supiera que era una precuela de Seven hasta el final. Según se ha dicho, mucho del plan tenía que ver en mantener en secreto lo más posible la conexión de estas cintas, para hacer un giro final en el tercer acto, donde se revelaba que el protagonista era en realidad el asesino serial de Seven, John Doe, interpretado por Kevin Spacey. Aunque no se sabe cómo funcionaría, los escritores han dado a entender que se hubiera algo similar a lo que terminó haciendo M. Night Shyamalan con Split, que al final se revela como una secuela de The Unbreakable. ¿Por qué no se hizo esta cinta? Pues porque no lograron retomar el interés de David Fincher, ni de los demás participantes de la película original, y sin ellos el estudio se negó a avanzar. No sabemos mucho de la secuela de esta fantástica trilogía, pero muchos datos sí se llegaron a hablar durante casi 15 años. El estudio Universal tuvo un éxito enorme con Volver al Futuro, y durante años intentaron convencer a Robert Zemeckis y a Bob Gale, quienes son poseedores de los derechos de la saga, de hacer una secuela, y durante un tiempo ellos lo consideraron. A pesar de que nunca se planeó una sola de las secuelas, Gale tenía algunas ideas sobre una nueva historia, pero nunca se convirtieron en algo concreto. Algunas de sus ideas tenían que ver con un viaje entre Marty y los hijos del Dr. Brown para buscarlo a través del tiempo después de que éste desaparecía en un accidente con un experimento, pero no se concretó nada, y esta idea se retomó para la serie animada.
Otros detalles tuvieron que ver con hacer una cinta sin Marty, pero tampoco se concretó. Aunque algunas de estas ideas se retomaron para el proyecto de juego mecánico de Volver al Futuro en los estudios Universal. Finalmente, se supone que sí existió un verdadero guión secuela, el cual, debido a la cantidad de tiempo que había pasado, se contó como una historia alterna en forma del videojuego de Volver al Futuro, que técnicamente es una versión menor de la cuarta parte. El tiempo, el desinterés de los desarrolladores en exprimir más la franquicia fueron los principales detractores de crear Volver al Futuro 4, pero se dice que uno de los más difíciles golpes que tuvo el proyecto tuvo que ver con la enfermedad de Michael J. Fox, quien padece Parkinson, lo que arremetió duro contra cualquier posibilidad de un proyecto de estas cintas. Debo admitir que soy de ese grupo de personas que está fascinado por el nuevo acercamiento de Spider-Man dentro del universo cinematográfico de Marvel, y en realidad no puedo decir que disfruté de cintas como Spider-Man 3 o The Amazing Spider-Man 2, no son malas, pero no son increíbles. Pero eso no significa que no hubiera sido algo interesante. Sabemos más de Spider-Man 4 debido a que sí entró en preproducción y estuvo en espera varios años antes de que Sony decidiera cancelarla. La película tendría el regreso de Tobey Maguire como Peter Parker y el vecino amistoso, también Kirsten Dunst como Mary Jane y a Sam Raimi a la cabeza. La historia pondría a Spider-Man a enfrentar a Misterio y de paso algunas versiones diferentes de otros enemigos, constatando el regreso del original Duende Verde. Existen varios detalles conocidos, aunque nunca se terminó de escribir el guión y la película fue descartada para dar paso a una reinvención de la franquicia, sobre todo después de la crítica de Spider-Man 3 y del éxito de las películas del Caballero de la Noche de Warner. Uno de los detalles más curiosos de esta cinta es que retomaría el personaje de Bruce Campbell como Misterio, quien había estado presente en todas las películas previas como un personaje de reparto. Sabemos menos de The Amazing Spider-Man 3. Cerraría un ciclo y las aventuras de este Spider-Man. Integraría a Mary Jane con la actriz Shailene Woodley, quien por cierto fue borrada de la segunda parte en edición y tiene al menos material de 15 minutos en cámara perdido. Y por supuesto, al final contaría la verdad sobre los padres de Peter. Esta cinta no tuvo un guión establecido y es difícil saber cómo habría funcionado, aunque se rumora que Sony quiere retomarla ahora que está por integrar el supuesto Spider-Verse. ¿Piensas que los estudios hollywoodenses actuales solo piensan en el dinero y que antes se preocupaban por contar buenas historias y no hacer secuelas? Pues piensa de nuevo. Brazzaville fue durante muchos años el proyecto secuela del clásico del cine y éxito taquillero de 1941, Casablanca. La película avanzó mucho en desarrollo y preproducción, pero nunca se filmó por razones variadas. Principalmente que no podían conseguir tiempos de filmaciones adecuados para los actores, pues todos los personajes principales regresaban, esta vez a un pueblo de Sudamérica donde se encontrarían batallando contra los nazis. El proyecto duró tantos años en desarrollo e intentado acomodar la logística y filmación que eventualmente se transformó en demasiado trabajo, así que todos eventualmente dejaron el proyecto, que habría salido más de 10 años después del original de haberse concretado. La audiencia más joven de hoy en día seguramente no conoce este clásico de la animación. Roger Rabbit logró sorprender a las audiencias gracias a su gran presentación, historia satírica y por supuesto por Jessica Rabbit. Tranquilos, es solo un dibujo. Bueno, pues la película fue un enorme éxito comercial, lo suficiente como para asegurar una secuela producida por Steven Spielberg. La idea vino en poner a Roger enfrentando a los nazis, quienes habían secuestrado a su amada para hacer propaganda a favor de la SS. No solo eso, la intención era que esta cinta presentara a muchos de los Looney Tunes en una parodia satírica de las cintas de guerra. Esta película no se logró por muchas razones, la principal que Steven Spielberg abandonó el proyecto, porque no creía que fuera seguro usar a los nazis como un chiste, eso por respeto. Así que al perder a su mayor inversor y a la persona que hizo de la primera cinta algo enorme, básicamente se perdió toda posibilidad de tener esta fantástica idea de secuela. Tal vez funcione hoy en día, ¿no? Sobre todo después de esa película con el amigo imaginario Hitler. Tal vez. Nuevamente tengo dos películas para un solo punto. Ambas películas que, por extraño que parezca, se prepararon casi al mismo tiempo. En primer lugar tenemos a Batman Triunfante o Desencadenado, una cinta secuela de Batman y Robin, donde veríamos una nueva y última historia. Según sabemos, en esta cinta, Batman enfrentaría al espantapájaros, quien lo envenenaría con gas de miedo, provocando que enfrentara a algunos de sus más acérrimos rivales, sobre todo marcando el regreso de Jack Nicholson como Joker. La historia de la película es rara,
pues se sabe que al final se retomaría un personaje que entonces era relativamente nuevo, Harley Quinn, pero reimaginada para ser la hija perdida del Joker, quien provocó todo tras bambalinas. Esta cinta sería también dirigida por Joel Schumacher, quien nos entregó las horripilantes Batman Forever y Batman y Robin. Pero su idea era retomar lo logrado por Tim Burton, tanto así que según se cuenta, esta historia incluso podría desconocer a Forever y a Robin para hacer una secuela directa de Batman Returns, con todo y Gatúbela regresando. Lamentablemente un proyecto así involucraba convencer a muchos actores, como Michael Keaton, Jack Nicholson, Danny DeVito y Michelle Pfeiffer. Por supuesto ninguno estaba interesado, mucho menos después de que Tim Burton abandonó el proyecto, y de que Warner no se sentía entusiasmado por una nueva película de Batman después del fracaso de Batman y Robin. Lo curioso es que mientras esta cinta estaba siendo rechazada, otro proyecto apareció. Inspirado por el cómic del mismo nombre de Frank Miller, Batman Año 1, contaría los primeros años de un nuevo Batman, y sería una historia en su mayoría fiel a la versión de la novela gráfica. Darren Aronofsky estaría a la cabeza del proyecto, pero todo eventualmente se fue al demonio cuando el estudio intentó modificar el guión creado por Aronofsky y Miller para meter sus batitonterías. Así entonces, sin personas manejando el proyecto, Batman Año 1 quedó cancelada. Los estudios de cine siempre han intentado sacar el mayor provecho de un éxito. No es algo nuevo. Disney, como sea. Esta es rara. Gump & Co. es una secuela directa del éxito de 1994 Forrest Gump e intentó hacerse. La historia original está inspirada en el libro del mismo nombre, pero este era un poco exagerado, así que el guionista Eric Roth y el director Robert Zemeckis decidieron cambiar algunas cosas para crear el clásico del cine que todos amamos. La secuela del libro, sin embargo, era más exagerada, implicando que Gump estaba involucrado en casi todos los grandes acontecimientos de entre 1990 y el año 2000, incluyendo cosas tan absurdas como que Gump involucrado en la caída del muro de Berlín, comprando un equipo de fútbol y conociendo a Tom Hanks en la filmación de la película original. Todo esto no era nada comparado con la versión del guión del mismo escritor Winston Groom, quien quería que en la película Forrest viajara al espacio y salvara a la humanidad del Y2K. Si bien no se sabe exactamente qué se intentó con esto, el hecho de que el escritor llevara un tratamiento de guión para hacer la secuela alejó a muchos del proyecto, especialmente a Robert Zemeckis, quien consideraba que no era necesaria una secuela. Esto muy a pesar del escritor, quien incluso sacó un tercer libro y que durante varios años estuvo poniendo presión a los estudios para que hicieran la secuela. Oh, por Dios. Y repítanlo conmigo como si fuera Janice de Friends. Oh, por Dios. Esta lista ha demostrado que pudimos salvarnos de algunas de las peores ideas de películas de la historia, pero nada nos preparó para esto. Gladiador 2 era una secuela de la multipremiada película y éxito de taquilla sobre un guerrero romano siendo traicionado y convirtiéndose en un gladiador. Sin embargo, la historia de Máximo Décimo Meridio llega a su fin al terminar la película, cuando lo vemos morir. Por supuesto que la muerte del protagonista no paró Hollywood, quienes intentaron hacer la secuela más loca de la historia. En esta película veríamos a Máximo regresando a la vida en la época moderna, siendo otra persona que de alguna forma va recuperando sus recuerdos como gladiador durante la película. Pero eso no es ni remotamente lo más loco, no. Máximo, interpretado por Russell Crowe, tendría que enfrentar la verdad de haberse convertido en un campeón de los dioses romanos griegos y regresando a la vida para evitar una catástrofe mundial en forma de una inminente tercera guerra mundial, fraguada por el mismísimo Ares o Marte, el dios de la guerra. Sí, lo escucharon bien, esta película sería una locura total que destruiría todo lo anteriormente visto en cambio de una cinta bombástica estilo Guerra de Titanes con dioses y campeones. Incluso el guion original revelaba que Máximo debía matar al final a Ares. Dios santo, qué salvada nos dimos de ver esto. Eso fue todo por hoy. Dime, ¿te habría interesado una cinta de Gladiador 2 como la que nombré? Eso está pesado. ¿Alguna otra de estas películas crees que vale la pena que exista? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al otro canal Nerd si no lo has hecho. Ayudarás mucho al canal haciéndolo. Y para no perderte otro top de cosas sorprendentes como este, dale click en la campanita. Soy Israel y hasta luego.